también para la región, que al final lo que le sucede a la región nos sucede a todos. Así que damos la bienvenida a Ricardo Castaneda. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales del ICEFI. Qué bueno tenerte con nosotros, Ricardo. Buenos días. Buenos días, Diana, Tony. Un gusto y un placer, como siempre, estar con ustedes. Qué gusto Gracias. saludarte. Hemos venido consultando a Ricardo en distintas fases de toda esta situación. Es como un termómetro económico el que hemos llevado y creo que si para el 7 de julio se activa la fase 2 de reactivación económica, lo cual pues ya las autoridades del Ministerio de Salud lo han puesto muy en duda, pues vamos a ver cómo se encuentra hoy por hoy nuestra economía. ¿Qué ha cambiado, Ricardo, con la apertura? ¿Qué es lo que tú has logrado ver o dilucidar? Fíjense que quisiera empezar porque el día de ayer el Banco Central de Reserva en las horas de la tarde ha actualizado las proyecciones para este año y también ya hay datos confirmados de cómo cerró el primer trimestre de la economía. Lastimosamente, el panorama cada vez es más desolador. Las proyecciones, ya estas son proyecciones oficiales de parte del Estado salvadoreño, es que la economía para el año 2020 va a caer un 7.5%. En marzo, cuando ellos hicieron las proyecciones, ellos planteaban que la economía solo iba a caer un 3%. Esto para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Encontrar una caída tan grande en la economía salvadoreña tiene que remontarse uno a épocas de la guerra, a los inicios de la guerra. Ya por los años 80, 81 es que la economía de El Salvador sufrió una caída tan grande e incluso para la última crisis mundial, que fue entre el año 2008 y 2009, no se había sufrido una caída tan grande. Esto significa que la magnitud de la situación en la que estamos es muy fuerte. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que estamos frente a una crisis nunca antes vista. Y posiblemente quienes nos escuchan o nos ven dirán, bueno, pero ¿y eso qué se traduce, no? O sea, ¿qué me afecta a mí? No, cuando la economía cae a estos ritmos, implica que para poderse recuperar, quizás estamos hablando, y de acuerdo a las mismas estimaciones del Banco Central de Reserva, que El Salvador va a tener los mismos niveles de producción del año 2019 allá por el año 2023-2024. Es decir, que estamos hablando casi de un quinquenio. Exacto. Y esto se traduce entonces en que las personas tengan menores empleos o principalmente menores ingresos. De acuerdo a los datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, para el mes de abril se habían perdido alrededor de 54,000 empleos formales, pero de acuerdo a los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero que se toman a partir de las personas que cotizan en las AFP, en el tema de pensiones, para mayo la pérdida había sido de 65,000 empleos formales. Es decir, que la situación es muy crítica y aquí es muy importante tomar en cuenta que estos datos que estamos hablando es del empleo formal, pero la mayor parte de la población está en el sector informal. Entonces podríamos, haciendo cálculos muy rápidos, de que a mayo por lo menos se habrán perdido alrededor de unos 200,000 empleos en la economía salvadoreña. Ricardo, para apuntar, el hecho de que aparezcan menos empleos en la en el sistema de AFPs que en el Seguro Social, podría significar también que muchas empresas no han enviado a las diferentes AFPs el abono mensual, ¿verdad? De la AFP, del descuento por AFP, porque también de repente hay muchas empresas que de alguna manera han pagado cierta parte del salario, pero que no han mandado a abonar prestaciones, llámese Seguro Social o AFP, porque la diferencia es sustancial entre el número de empleos perdidos en el Seguro Social, creo que dijiste 57,000, ¿verdad? 54,000. 54,000 y la diferencia de empleos perdidos de acuerdo a las AFP que es arriba de los 60,000, ¿verdad? Entonces, ¿podría deberse a esta situación?
Sí, lo que tú señalas es muy importante porque digamos que aquí estamos utilizando las personas que están reportando, las administradoras de pensiones y el Seguro Social, para tener una aproximación de cuántos empleos se han perdido, ¿no? No es lo ideal, pero en economía llamamos a esto que es una variable proxy. En los salvadoreños sería esto al más no haber, ¿verdad? O sea, son las estadísticas que están y son las que nos permiten tener una aproximación. Solo que los datos del Seguro Social, y por eso la mayor parte de la diferencia, es que los 54,000 son a abril, mientras que los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero son a mayo. Por eso es que la caída es más grande, ¿no? Es más grande, exacto. Exacto. Okay. ¿Dónde pega más esto? En la obtención de un empleo? ¿O decías tú, en menos ingresos para los que ya tienen un empleo o se la rebuscan en el sector informal? Es que esto es como un efecto cascada. Por un lado, ante las evidentes restricciones que hay para la actividad económica, muchas empresas vienen y plantean que tienen que recortar personal o despiden a personas. Entonces estas personas evidentemente ven reducidos sus ingresos y entonces algunos de ellos optan por irse al sector informal para poder tener algunos niveles de ingresos. No los que tenían tal vez en el sector formal, pero algún tipo de nivel de ingreso que se mantiene. Lo que pasa es que en El Salvador, como se había mantenido una cuarentena tan estricta, tampoco irte al sector informal era una opción, ¿no? Por eso la importancia de que desde los planes que se elaboraran siempre se viera de manera integral el tema sanitario y el tema económico, porque lo dijimos desde hace varios meses con ustedes, ¿no? Uh-huh. Es un debate realmente fútil, que no tiene ningún sentido estar diciendo si tienes que elegir entre la economía o la salud cuando la vida es integral. Han pasado más de 3 meses y todavía estamos en ese punto del debate. Por ejemplo, se ha presentado a la Asamblea Legislativa la necesidad de una nueva cuarentena, pero no veo cuáles son las medidas económicas que van acompañadas de esa nueva cuarentena. A mí me da la sensación de que estamos ahorita en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos herramientas para poder enfrentar una crisis de esta magnitud. Por ejemplo, en el tema de la deuda pública, los LETES, que es una tarjeta de crédito, lo hemos dicho, de corto plazo, prácticamente ya ha llegado a su límite. Ya los $300 que se habían dicho a los hogares ya los recibieron. Muchas familias también desde hace bastante tiempo recibieron el paquete de alimento y entonces ahora cuáles son las opciones que se les dan a las personas, ¿no? Bueno, de hecho hasta el mismo tema de la suspensión de los pagos de servicios, ya eso ya este mes, el mes pasado terminó y entonces, ¿qué más, verdad? Y por eso es la importancia de siempre ver estos temas de manera integral. Lastimosamente, hasta este momento, El Salvador sigue sin contar con un plan de gobierno y con un plan anticrisis, que esto te permite tener claridad sobre cuáles son las medidas que vas a adoptar. Porque obviamente se sabía que el impacto de la crisis iba a ser muy fuerte, eso no lo ibas a poder evitar, pero desde la política pública sí se podía hacer minimizar los impactos de esa crisis. Por ejemplo, recuerdo hace un par de meses cuando estábamos con ustedes y preguntaban, bueno, ¿y qué se puede hacer, no? Y yo les decía, bueno, una de las cosas es que las compras que haga el Estado las priorice a las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo en el tema de los paquetes de alimentos que están entregando a las familias? Que la mayor parte de productos vienen vía importación. ¿Por qué no se compraron a empresas locales? Esto permite mantener y dinamizar la economía y por lo menos minimizar esos impactos de la crisis. Y así como eso podemos encontrar una serie de ejemplos de cosas que no se han hecho de manera adecuada y oportuna y que lastimosamente el costo de no haberlo hecho en su momento ya lo estamos empezando a observar con estas proyecciones que nos indican que la crisis va a ser más fuerte. Existe y ha venido ese debate, ese dilema
entre economía y la parte de la salud, donde obviamente la salud Economía y es, la vida. y la vida, donde obviamente la vida es mucho más importante. Pero estuvo hoy Glauco Rodríguez, él es el presidente del Colegio Médico de Uruguay, que es el país en América Latina que mejor ha abordado el tema de la pandemia, y dijo, estuvo en República con Wendy Monterrosa en Canal 33, y dijo, una cuarentena obligatoria nos hubiera puesto en desventaja, no solo en el ámbito económico, sino también psicológico. La clave en Uruguay fue comunicar permanentemente con la verdad y eso generó una colaboración ciudadana. Y aquí todavía nos estamos debatiendo entre si hay cuarentena, pues se afecta la economía, o si se abre la economía, pues entonces se afecta la salud. Cuando es posible, con la colaboración ciudadana, decía este señor Glauco Rodríguez, y manejando la información con la verdad, llevar las dos cosas al mismo tiempo. No, sí, sin duda, el tema de la transparencia es fundamental, ¿no? O sea, que realmente los ciudadanos tengamos claridad de qué es lo que está pasando, porque muchas veces te da la sensación de que las cifras oficiales contrastan con lo que está pasando en la realidad, ¿no? Ya en el tema sanitario ha sido denunciado por las instituciones especializadas por ello, y entonces esto te queda una gran incógnita. Porque, por ejemplo, en la época en la cual la cuarentena se mantuvo en el país y que fue muy fuerte, los casos no dejaban de seguir apareciendo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que uno se hacía era, ¿de dónde provenían estos casos? Era, por ejemplo, gente de que estaba en primera línea, porque eso te significa que por más tiempo que estuviera todo el resto de personas en cuarentena, si las personas que están en primera línea, médicos, enfermeras, etcétera, no tienen el equipo adecuado, pues simplemente los niveles van a seguir sucediendo, ¿no? Entonces aquí la importancia es de tener ese plan integral con medidas de corto, mediano y largo plazo. Y también aprender las lecciones de lo que han hecho otros países, pero también de lo que ha sucedido en nuestro país. Por ejemplo, tú mencionabas el caso de Uruguay. Para que ustedes tengan una idea, y lo decía ahora el invitado en República, Uruguay invierte el 9% de su Producto Interno Bruto en salud. Nosotros apenas estamos invirtiendo menos de la tercera parte. Esto también es muy significativo porque en medio de toda esta situación ya se empieza a elaborar el presupuesto para el próximo año, el presupuesto público. Ojalá que nos demos cuenta dónde deben de estar las prioridades dentro del sector público, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que deben de verse reflejadas en ese presupuesto? Y por supuesto, cuando se señala que si se debe de elegir entre la economía o la vida, realmente se está haciendo una discusión un tanto mentirosa, porque la vida misma requiere de muchos factores para su propia subsistencia. No solo es necesario tener salud, sino también tener una capacidad material que te permita a ti, por ejemplo, comprar alimentos, porque de lo contrario, y lo hemos insistido, en el caso de El Salvador, cuando se establecen cuarentenas, pero no se establecen medidas que les permitan a las personas garantizarles un ingreso, básicamente por decreto se está haciendo que caigan en pobreza o padezcan hambre. Nosotros hicimos unas estimaciones en la cual alrededor de 800,000 personas que en estos momentos no están en situación de pobreza podrían caer. Es decir, estaríamos viendo incrementos de pobreza que nos harían retroceder alrededor de 1 o 2 décadas. Es decir, la situación es muy crítica y pareciera que la clase política, y aquí no solo hablo del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos en sí mismos, Parejo, parejo, toman todas las parejo. decisiones, ¿verdad? no Exacto. han estado a la altura de lo que se tiene. O sea, realmente tenemos debates estériles cuando la situación es en extremo crítico, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico. A ver, Ricardo, hasta el momento lo que hemos estado escuchando es salud o muerte, vida o muerte. Eso es lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Y entonces aquí el mensaje ha sido, durante este tiempo,
¿La prioridad es la salud o la prioridad es que haya actividad económica? Si reaperturamos la economía o si hay actividad económica, entonces la gente se va a morir. Esos son los mensajes que hemos estado escuchando. Pero no hemos estado escuchando y yo no sé, o sea, tener de referente al Uruguay está muy bien, pero lo que pasa es que ellos llevan décadas invirtiendo en algo que nosotros no tenemos, pues, o sea, Claro, es otra cultura, es otra... no podemos estar viendo hacia el Uruguay cuando ellos han venido años invirtiendo en salud y educación y los resultados son estos, que como tienen una población educada y como tienen inversión en salud, en momento de una emergencia que se convirtió en pandemia, han sabido cómo responder. Aquí lo que se critica es que los políticos, como tú bien los mencionabas, no han estado a la altura de tomar decisiones con acciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces ahorita nos encontramos con 3 meses de cuarentena, que abril, mayo, junio, con actividad económica ínfima. Y de remate, ahorita se está pidiendo una ampliación de la cuarentena, otros 15 días más, pero solo te hablan de volver a una cuarentena domiciliaria obligatoria. No te hablan de, mientras tanto, se va a hacer esto, esto y esto, y cuando se terminen esos 15 días, vamos a hacer esto y esto y esto. Hasta el momento han llegado a la Asamblea Legislativa, a ver, estas propuestas de un fondo para las MIPYMES, que van a ser fondos no reembolsables, que el otro fondo para los empresarios. El famoso fideicomiso, pero nada reventado. O sea, exacto, y mientras tanto todavía no hay argumentos válidos, no hay argumentos suficientes y las discusiones, o sea, están allí. Y tú no ves también dentro de estas discusiones gente experta en la materia, ¿verdad? Defendiendo los argumentos. Vale, ya se desahogó Diana Verónica, Ricardo. Sí, ¿qué deberíamos, y antes que entremos al 7 de julio, qué deberíamos estar haciendo en estos momentos, Ricardo? Pero me estoy refiriendo a acciones concretas. Bueno, mira, yo creo que tú, Diana, lo has señalado muy bien, ¿no? En el sentido de todo este desaprovechamiento del tiempo, pero también la falta de incertidumbre. Es decir... De certidumbre. Sí, la falta de certidumbre, ¿no? Por ejemplo, cuando se mencionaba, solo van a ser 15 días de cuarentena y ya luego ya la actividad. Entonces, las expectativas de las personas es que dicen, bueno, van a ser 15 días, pero cuando luego no eran 15 días, eran 30, eran 45, eran 60, ya tú sentías, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y al final, creo que la clave acá es que no tenemos un plan, es decir, y es muy peligroso que todavía después de tantos meses sigamos improvisando. Uno de los aspectos que también se debe destacar es en el tema de la gestión. Desde la Asamblea Legislativa, a inicios de marzo, se aprobó, por ejemplo, la obtención de $2.000 millones en financiamiento externo. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que los ingresos se iban a reducir, que el Estado no iba a tener la capacidad y entonces para poder minimizar los efectos de la crisis era importante que desde el sector público se inyectara recursos a la economía a través de transferencias a las personas, a través de apoyos a las empresas. Si uno revisa cómo va la obtención de esos $2.000 millones, realmente va muy, muy lenta. Y aquí tienen responsabilidades compartidas nuevamente, tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? El encargado de negociar esos $2.000 millones es el Ejecutivo. Pero si uno revisa de acuerdo a lo mismo, a los datos que ha presentado el propio Ministerio de Hacienda, básicamente lo que está en estos momentos, que ya terminó la negociación, estamos hablando que son alrededor de $1.000 millones. Y hay 600 que están en negociación todavía. Es decir, que ni de los $2.000 millones todavía se tiene certeza de que se van a obtener. Pero todavía de estos recursos, aquí nos vamos con la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene pendiente de autorización varios préstamos. En este debate y en toda esta parte que va tan lenta, las personas y las empresas sí han visto ya
en el día a día reducido sus ingresos. Y por lo tanto, la respuesta que se está dando desde el Estado está siendo una respuesta demasiado lenta frente a la magnitud que se tiene. Entonces, por un lado, lo que debe hacerse de manera urgente es acuerdos, y se requieren acuerdos políticos de gran envergadura, ¿no? Dejar por un lado, y quizás por eso yo decía que estábamos en el peor de los mundos, porque ya estamos en época de elecciones, y entonces eso ya todo se ve en clave de cuántos votos voy a obtener o voy a reducir, incluso por encima de la propia vida de las personas. Se requieren este tipo de acuerdos, ¿no? Que permitan dar certeza y dar claridad. Por ejemplo, si ya se tiene aprobado un fideicomiso, o se había aprobado un fideicomiso, ahorita todavía lo está discutiendo la Asamblea Legislativa, que lo aprueba cuanto antes y que esos recursos se aseguren que lleguen cuanto antes a las personas. Otra cosa que sigue sin hacerse después de tanto tiempo, reestructurar el presupuesto público. Ya las condiciones de estos momentos no eran las condiciones que se tenían cuando se elaboró el presupuesto público. Y por lo tanto, hay gastos que en estos momentos no son prioritarios. Es como en tu casa. Tú a lo mejor a inicios de año pensabas en pintar la casa. En estos momentos eso no es prioritario. Exacto. Y entonces en el presupuesto público también es así. Por ejemplo, ¿qué cosas no son prioritarias? Gasto en publicidad que no sea relacionada en términos de campañas para educar e informar a las personas sobre este tema. El resto es absolutamente innecesario. ¿Qué más? Que funcionarios públicos tengan seguros privados en estos momentos. Vimos cómo la Asamblea Legislativa ha estado empezando un proceso de contratación de un seguro privado, cuando ahorita lo que necesitamos es que esos recursos vayan al sistema público de salud, porque es el único mecanismo que tenemos de salvaguarda de nuestras vidas. Adicionalmente, ¿qué más se deberían de estar eliminando? Por ejemplo, gastos en algunas consultorías que se hacen, eliminación ya por completo de viáticos. Ya en esos momentos ya prácticamente va a ser imposible que en este año se puedan viajar, y entonces todos esos recursos deben de ser reorientados. Pero también hay en compras de bienes y equipo que no son necesarios. Y yo lo he dicho, por ejemplo, en estos momentos la compra de equipo militar no es prioritaria. O sea, ahorita no necesitamos armas, necesitamos que el equipo médico esté bien protegido. Eso quizás son nuestras principales armas ahorita para enfrentar esta pandemia. Y toda esa reestructuración del presupuesto se tendría que haber hecho desde hace muchos años. Por ejemplo, perdón, Diana, si uno compara con el resto de pares de Centroamérica, ya todos los países han reestructurado su presupuesto, mientras que El Salvador todavía sigue sin plantearse una propuesta concreta. Y en estos, a ver, ¿hace cuánto fue? Creo que desde que se decretó la emergencia, luego del 21 de marzo que se decretó la cuarentena domiciliaria obligatoria, que ya Hacienda anunció que todos los recursos de proyectos iban encaminados, de cada una de las instituciones, iban encaminados ya al presupuesto general de la nación para que esos fondos sirvieran para hacerle frente a la pandemia. ¿Eso no ya está hecho de alguna manera, Ricardo? Fíjate que sobre eso es muy importante decirlo, ¿no? En la administración pública hay procesos y mecanismos que deben de cumplirse para que se haga de manera adecuada. Uno de ellos es que cuando tú vas a hacer cambios dentro del presupuesto de una misma institución, eso solo se requiere el aval del Ministerio de Hacienda. Pero si tú vas a hacer cambios entre instituciones, supongamos, por ejemplo, en un mundo ideal, ahorita le reducimos al Ministerio de la Defensa, decía que no es prioritario el tema de compra de equipo militar, y lo trasladamos al Ministerio de Salud. Eso tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Y entonces aquí es muy importante porque han aparecido algunas notas en el que algunos ministerios han dicho, mire, nosotros estamos haciendo compras que a lo mejor a nuestra cartera no le compete. Mucho cuidado, porque en la administración pública hay distintos leyes, reglamentos, procedimientos que deben de cumplirse. Y en el tema, aunque estemos en emergencia. Aunque estemos en emergencia. Bueno, y además, ya desde hace varias semanas, en ley ya no estamos en emergencia. Ya no. O sea, es decir, desde el punto de vista jurídico, obviamente
la emergencia es muy evidente, pero desde el punto de vista jurídico no se tiene. Y entonces esos aspectos deben de tomarse muy en cuenta quienes están tomando decisiones sobre las erogaciones de recursos. Ricardo, insisto, pero el ministro de Hacienda ha dicho que ya pidió todos los fondos de proyectos que no se van a hacer realizar este año, ya han sido reorientados hacia la cartera de Hacienda para que Hacienda los distribuya para la emergencia de la pandemia. En lo correcto, Diana, y es un pilar fundamental en el tema de la transparencia, es que a la población se le informe entonces de cómo van a quedar las nuevas asignaciones del presupuesto. Porque al final yo entiendo que cuando hablamos los economistas de términos de déficit, de carga tributaria y todo, parece un lenguaje que a nadie le importa, pero reduzcámoslo a una cuestión tan simple. El presupuesto es financiado con impuestos que pagamos todas las personas, ya sea impuestos en estos momentos o impuestos futuros a través de la adquisición de deuda. Y lo que hace la administración pública es manejar esos recursos. Lo menos que debe de hacer entonces es informarle a las personas qué va a hacer con esos recursos, cómo los está distribuyendo y cómo los piensa utilizar. La transparencia es un punto clave, no solo para poder evitar la corrupción, sino también para darle mayor legitimidad a la administración pública, ¿no? Una administración pública que es transparente, la ciudadanía cree en ella. A ver, pongamos que nos vamos a 15 días de cuarentena. Nadie todavía, yo no he logrado dilucidar, ni nadie ha logrado explicar en términos sanitarios de qué van a servir esos 15 días. ¿Y qué te garantiza que después de los 15 días, que vuelva todo el mundo a la fase 1 o a la fase 2 o a lo que sea, no vayas a requerir después otros 15 días adicionales? Porque ¿qué hiciste en los primeros 15 días de cuarentena super mano dura estricta? Entonces, yo quisiera que el gobierno explicara eso. El gobierno envió a la Asamblea Legislativa este proyecto, pero no ha llegado a defenderlo. El ministro fue citado y no llegó. Y mientras tanto, la Asamblea está invitando a expertos, economistas, constitucionalistas, colegio médico, etcétera, etcétera, etcétera. Universidades y médicos. Que creo que, vaya, está bien. Y la conclusión va a ser, o el dictamen creo que va a ir en el sentido de cercos sanitarios o cuarentenas focalizadas, han dicho. O sea, estamos en esa situación de incertidumbre. Ahora, lo que pasa es que eso va a servir solamente para contener el virus, pero seguimos incrementando los problemas en el tema económico. Bueno, ¿es así, sí, Ricardo? Sí, es decir, sin duda, ¿verdad? Cualquier restricción que se haga tiene implicaciones económicas. Aquí el punto clave es de políticas públicas, es decir, cómo se ve esto de manera integral. Yo recuerdo también desde hace varios meses que conversábamos, que decíamos y sabíamos, por poner un ejemplo concreto, que las personas de la tercera edad no iban a poder volver a trabajar hasta que estuviera por completo controlada la pandemia. Porque además es un grupo de alto riesgo y entonces esto podría implicar una mayor cantidad de muertes, ¿no? Eso se sabía. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer en la parte económica? Bueno, a estas personas tú no las puedes dejar abandonadas y la mayor parte de ellos no tienen una pensión. Entonces, estableces un mecanismo de transferencia monetaria, porque para eso está el Estado, para garantizar los derechos a las personas. Así, por un lado, estas personas están en sus casas, no se arriesgan en el virus, mantienen sus niveles de ingresos, sus niveles de consumo y esto minimizan los impactos de la crisis. Eso es como para ponerles un ejemplo de lo que se debe de hacer. Entonces, si nuevamente se establecen cuarentenas focalizadas o integrales, la clave está en cuáles van a ser las medidas económicas que se van a adoptar para que estas personas no caigan en pobreza ni padezcan hambre. Porque muchas veces pareciera que se nos olvida que cuando uno recorre las calles de El Salvador, prácticamente la bandera azul y blanco, ya el azul se ha ido perdiendo y solo tenemos banderas blancas. Es decir, estamos frente a una realidad
muy dura. En las áreas rurales esto es todavía mucho más marcado. Y es muy importante que desde el Estado se consideren este tipo de acciones y medidas. Algo tan básico. Por ejemplo, ahora ya sabemos que todo el mundo tenemos que andar mascarillas y tenemos que andar en alcohol gel. Todas las personas tienen la capacidad para comprar esto. La mayor parte de las personas que están en situación de pobreza no. Entonces, ¿qué se debe hacer desde el Estado? Bueno, el Estado puede hacer compras transparentes, por supuesto, porque ya hemos estado observando que el virus de la corrupción también es muy fuerte y tiene que combatirse paralelamente al del coronavirus, y poder entregar a las personas ese equipo que es fundamental para que no se vayan a enfermar. Ese tipo de acciones lo que te requiere son medidas integrales, y pareciera que ahorita o hasta el momento todavía no se tiene claridad de esto, ¿no? O sea, es que tú tienes que elegir A o B. No hay nada más, o es blanco o es negro. Pero no es, nadie lo integra. Justo. Ricardo, en el tema, por ejemplo, de cómo manejar el virus en el país o las provocaciones del virus, me escribe aquí un radio escucha y me dice, es que lo del colegio médico el colegio médico puede apoyar a la población dando las sugerencias de cómo establecer los cordones sanitarios. O sea, el colegio médico viene diciéndolo desde el inicio. De hecho, han formado un observatorio de COVID-19 del colegio médico. Hemos conversado con varios dirigentes del colegio médico, como el doctor Milton Brizuela, el doctor Iván Solano Leiva, el doctor Jorge Panameño, que nos han dicho que se han reunido con el personal de salud del gobierno, les han hecho sus sugerencias, les han hecho propuestas concretas, pero no son tomadas en cuenta, ¿verdad? Nada menos ayer estuvieron en la asamblea como parte de los llamados a opinar sobre esta nueva cuarentena que ha pedido el gobierno, y más que lograr ponernos de acuerdo, son discusiones estériles, pues, en el sentido de, en vez de estar criticando, mejor vengan a apoyarnos. Pues sí, se ha habido propuestas de apoyo, pero no las toman en cuenta. Entonces, esto en realidad, si están pensando políticamente, la población no debería decir, bueno, yo tengo que votar, darle mi voto de confianza a quienes de una manera inteligente estén viendo la situación que atraviesa el país. Yo soy de la idea de que la mejor estrategia electoral es a partir de los resultados que tú brindas, ¿no? O sea, si le estás brindando buenos resultados a la población, esa es tu mejor estrategia. Lastimosamente, en el país siempre estamos en campañas constantes y siempre para muchos es más importante un voto que la posibilidad de mejorar el bienestar de las personas. Con lo que tú señalabas, Diana, hace varios meses también nosotros en conjunto desde el ICEFI con el Colegio Médico hicimos un evento porque lo que queríamos mostrar era justamente eso de que el abordaje debería ser integral. Hemos sacado pronunciamientos de manera conjunta para que esto no se vea de manera aislada. Pero un problema que hemos encontrado hasta ahora es que realmente hay muy poca apertura para escuchar opiniones y para tomar en cuenta las recomendaciones que se hacen desde los distintos sectores. Desde la administración pública, por supuesto, en una democracia ellos han sido electos para tomar las decisiones, pero esas decisiones se deberían de basar primero de elementos técnicos, ¿no? Lo que debería de estar a la base de las decisiones políticas son elementos técnicos, y de ahí poder escuchar a los distintos sectores para que las decisiones que se adopten sean las más adecuadas. Lastimosamente en El Salvador sigue sin hacerse, y yo sí creo que ya podemos estar hablando de tiempo perdido que era tan vital. O sea, esos 3 meses, por ejemplo, nos tuvieron que haber servido para tener en estos momentos un plan bien diseñado, bien articulado, que tuviéramos una hoja de ruta clara sobre cómo vamos a enfrentar esta crisis, pero cómo vamos a seguir enfrentando también los problemas más estructurales que hemos tenido por décadas. Es lo que están haciendo los países más desarrollados. Por ejemplo, en Francia, en España, se han creado comités que están discutiendo cómo van a ser los países en el año 2050. Han reunido gente que piensa completamente diferente, porque no deberíamos de tener miedo a las diferencias, pero sí
debemos de ser claros y capaces de lograr acuerdos. Hoy más que nunca, la mejor estrategia para poder enfrentar estas crisis es a través de acuerdos. Acuerdos de corto, mediano y largo plazo, donde todos los sectores debemos de ceder. Eso está claro, todos los debemos de ceder, pero particularmente deben de ceder más quienes tienen más poder político y más poder económico, porque de lo contrario, los costos de esta crisis no son costos que van a durar 1 o 2 años, son costos que van a durar por décadas, por generaciones. Así es que es muy importante, sobre todo, que la clase política comprenda que no es poco lo que está en juego y que deben de estar a la altura de los desafíos que la sociedad tiene. Para efectos prácticos, operativos, los instrumentos de ayuda para las micro, medianas, pequeñas empresas, todo lo que se ha hablado, fideicomisos, préstamos, nada está todavía en marcha, nada está aprobado y de lo que hablan es de endeudarse más o de tirar para adelante las deudas, pero no hay nada, no hay ningún instrumento todavía, o sí lo hay, Ricardo. No, en estos momentos del fideicomiso que se establece que son alrededor de $600 millones, todavía no hay nada, porque, es decir, se aprobó el fideicomiso o que se iba a elaborar el fideicomiso, pero ahorita ya está en la Asamblea Legislativa a partir de cómo se va a operativizar ese fideicomiso. Y entonces, ahorita la pelota está en la cancha de ellos, pero sí es fundamental que logren, por un lado, aprobarlo cuanto antes, pero que también la forma de operativizar ese fideicomiso realmente permita garantizar que le va a llegar a quienes más lo necesitan. Por ejemplo, dentro de ese fideicomiso se establecen $100 millones para el sector informal, pero se piden que tengan récord crediticio A o B en el sistema financiero o en las cajas de crédito. La mayor parte de empresas del sector informal no tienen crédito con el sistema financiero, con las cajas de crédito, o no tienen ese récord. Por lo tanto, prácticamente desde ahí se les está haciendo de que no vayan a ser beneficiarios. Entonces, eso debe de ser modificado en la Asamblea Legislativa para asegurar que no se excluyan a quienes más lo necesitan. Luego, en el tema de los recursos que se han establecido a través de línea de créditos, asegurar que quienes lo vayan a recibir principalmente sean las micros, pequeñas y medianas empresas, porque los recursos no son grandes. Y si una gran empresa, por ejemplo, va y toma esos recursos, prácticamente ahí se habrían ido todos los fondos. Entonces, en términos de priorización, es fundamental en estos momentos proteger a la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque es que es ahí donde se concentra la mayor parte de empleo y de ingreso en el sector empresarial de nuestro país, y por lo tanto las políticas públicas que deben de adoptarse deben de ser desde ahí. Ahora, ¿qué instrumentos sí tiene el gobierno y que no los ha estado utilizando? Uno es la forma de a quién le compra todos los bienes y servicios que se necesitan en este momento, ¿no? Voy a ser reiterativo, pero es fundamental que se compren principalmente a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Esto te permite minimizar considerablemente el impacto de la crisis. Cuyos dueños no sean miembros del gobierno, eso es importante. Por supuesto, lastimosamente, Tony, hay que aclarar ese tipo de cosas, ¿no? Porque se ha normalizado tanto la corrupción, y la corrupción, insisto, es uno de los peores virus en los cuales la curva no se ha logrado achicar, ¿no? Al contrario, pareciera que cada vez que sale una nota periodística nos sigue revelando lo frágil que es la administración pública frente a aquellos que solo la ven como una piñata. Y por lo tanto, la importancia de fortalecer los distintos mecanismos, pero particularmente el tema de la transparencia. Nadie que está en la administración pública le debería de tener miedo a la transparencia, sino que al contrario,
Hay que debería fomentarla, ¿no? fomentarla, efectivamente, porque eso Ujú. te permite dar mayor legitimidad a lo que tú haces. Y esto tanto en el ámbito económico, pero también en el ámbito sanitario, ¿no? Que tengamos como ciudadanos más certeza realmente de qué está pasando. Por ejemplo, cuáles son las camas disponibles, qué realmente está pasando con el Hospital El Salvador, por qué no está atendiendo a su máxima capacidad. Ese tipo de información debe de estar muy clara y muy certera. Bueno, es que aquí falta como un, no sé, como un canal de comunicación oficial a diario, ¿verdad? Que vaya dilucidando todos los avances en torno al enfrentamiento a la pandemia. Volviendo al tema de los fondos, de los 2.000 millones de dólares que aprobó la Asamblea Legislativa para buscar esa deuda, ¿verdad? A fin de financiar el gobierno. Hemos conocido de lo que aprobó el Fondo Monetario Internacional, los 389 millones de dólares. Creo que habían otros 20 millones de dólares por ahí. Del Banco Mundial. Del Banco Mundial y no sé si el gobierno a través del Ministerio de Hacienda pues ha logrado conseguir otros fondos ya que entendería yo que estos serían como parte, estos se están, a ver, en estos momentos se ha tomado deuda de corto plazo y a través de los 2.000 millones se convertirían en deuda a largo plazo. ¿Es así, Ricardo? Sí, esa debería de ser la tónica, porque en estos momentos, como se requerían hacer unas compras y no se habían logrado gestionar los recursos, entonces tú utilizas la tarjeta de crédito, pero una vez vengan los recursos, se supone que tendrías que pagar esa tarjeta de crédito, ¿no? Sí. Básicamente de los recursos que se están gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, se están gestionando 550 millones de dólares, los cuales las negociaciones con ellos ya fueron finalizadas y ya ahorita es para que, por un lado, lo ratifique la Asamblea Legislativa y por el otro lado, que se establezca justamente hacia dónde se van a destinar esos recursos. Adicionalmente, con el Banco Centroamericano de Integración Económica, con el BESIE, se están negociando 650 millones. De estos, solo 400 millones ya están la negociación finalizada. 250 millones el gobierno a través del Ministerio de Hacienda sigue en negociación. Y luego ya como tú muy bien señalabas, los 389 millones del Fondo Monetario Internacional, que esos sí ya entraron a las arcas del Estado, y los 20 millones del Banco Mundial, los cuales también ya fueron ratificados. Pero de estos 2.000 millones, significa que los que están en negociación son 1.600 millones. Y los que ya la negociación ha terminado, estamos hablando que son alrededor de 1.100 millones de dólares. Esto te demuestra que el tema de la gestión va demasiado lenta. O sea, estamos ya empezando julio y esto fue aprobado a finales de marzo. El presidente de la Asamblea Legislativa decía en una intervención, a este ritmo los recursos los vamos a tener el próximo año. Y la verdad, ya en estos momentos no lo descartaría que algunos de esos recursos se obtengan hasta el otro año porque, insisto, está siendo demasiado lento. Ahora, alguien pudiera decir, bueno, ¿y por qué no han salido a colocar bonos al mercado internacional? Si es la otra opción que dejaba. Y con los bonos a los mercados internacionales, incluso ya tienen la autorización de la Asamblea Legislativa y no necesitan volver a negociar con ellos. Lo que pasa es que el perfil de riesgo de El Salvador todavía sigue siendo alto. Ha disminuido porque han disminuido, esto se conoce como los mercados de los países emergentes. Estos son países que no son desarrollados, ¿no? En el cual El Salvador está metido. Y entonces, en todos los países emergentes han empezado a disminuir un poco su perfil de riesgo. Esto significa menores tasas de interés. Pero en el caso de El Salvador, todavía sigue teniendo el perfil de riesgo más alto, por ejemplo, de todos los países de Centroamérica. En estos momentos, si se salieran a colocar bonos, todavía encontraríamos tasa de alrededor del 10%, o sea, tasas sumamente altas. Y por eso es que el gobierno no ha decidido salir a colocar bonos en el mercado internacional porque sabe que va a hipotecar los presupuestos de los próximos años. Ahora, ¿cómo logras tú reducir ese perfil de riesgo? Uno, teniendo claridad sobre cuál es el plan, ¿no? O sea, qué medidas se vas a adoptar. Dos, bajándole a la polarización y al conflicto principalmente entre los órganos de Estado, que son elementos que toman muy en cuenta los inversionistas. Este tipo de factores
pudieran ayudar considerablemente a que se disminuya el perfil de riesgo del país de El Salvador, y esto, por supuesto, implica menores tasas de interés. Ok, en estos momentos entonces, si colocáramos hoy, estaríamos pagando una tasa del 10%. Por lo menos. Es Por decir, lo menos. Ajá. esta es una negociación, ¿no? Yo insisto que tampoco descartaría que, tomando en cuenta los niveles de deuda que tiene el país, que son niveles de deuda sumamente altos, hayan inversionistas que te digan, no, lo siento, yo a ti no te presto. Y entonces, donde te presto alto. Que es donde aparecen los fondos buitres. Que los fondos buitres están esperando este tipo de momentos, ¿no? Y decirle, no se preocupe, usted quiere dinero, yo se lo presto. Solo que usted sabe que a una módica tasa de interés de alrededor del 15, del 20%. Híjole. Okay. A ver, nos quedan un par de minutos, 5 minutos aproximadamente. Ricardo, tú mencionabas que justo ayer por la tarde el Banco Central de Reserva, con eso comenzabas, pues daba a conocer este dato de que el decrecimiento en 7 puntos porcentuales de la economía de nuestro país. ¿Qué otros datos interesantes, digo interesantes, ¿verdad? Entre comillas, anunció ayer el BCR? Bueno, sí, la verdad es que no quisiera ser ave de mal agüero ni traer malos mensajes, pero es muy importante que la ciudadanía lo sepa por la magnitud que se está teniendo, ¿no? Por ejemplo, los datos de las remesas a mayo indican una caída del 11.6% si se compara con el mismo periodo de enero a mayo del año pasado. También en términos del comercio, es decir, con otros países en exportaciones e importaciones, lo que se refleja es que en el caso de las exportaciones hay una caída del 23.6%, o sea, estamos hablando de una caída del 24% de las exportaciones, y las importaciones han caído un 18%. Dentro de los sectores económicos que más se han visto afectados, se destaca el sector de la construcción, que es el que más caída ha enfrentado, pero también está el sector de la industria, particularmente el de la industria maquilera. Y yo creo que este tipo de estadísticas que ha publicado el Ministerio del Banco Central de Reserva, que por cierto, no se hizo mayor ruido, ¿verdad? Es decir, sí, se colocaron en la página y nadie más. Cuando nos vamos enterando porque tú nos estás diciendo, Ricardo. Sí, porque hay algunos locos que siempre andamos visitando este tipo de páginas, pero... Más ahora que hay más tiempo, ¿verdad? Y solo es el primer trimestre del 2020. Justo. Y entonces es muy importante porque esto debería de hacerse público para que toda la ciudadanía conociera las explicaciones oficiales de por qué están viendo esta situación, por qué están haciendo estas proyecciones. Y lo que sí vuelve a reiterar es que dentro de los países centroamericanos, El Salvador va a ser el país más afectado. Es decir, es el país donde la crisis económica va a ser más grave. ¿Por qué, Ricardo? Bueno, por un lado, por nuestra alta dependencia con Estados Unidos, tanto en el tema de exportaciones como en el tema de remesas. Por el otro lado, por nuestra estructura productiva, que es una estructura productiva de muy poco, pero muy poco valor agregado. Y por el otro lado, por nuestra situación fiscal, que es muy crítica, ¿no? En el cual los niveles de deuda son sumamente altos y los ingresos van a reducir más considerablemente a otros países. Todos estos factores hacen que nuestra economía sea la que más va a afectar, y por supuesto a esto hay que sumarle también el tema de que las restricciones en términos de cuarentena han sido de países que han tenido restricciones más fuertes. A nivel de Centroamérica, ¿verdad? Creo que hemos tenido la cuarentena más estricta, ha sido El Salvador. Sí, bueno, es decir, cuando uno revisa, por ejemplo, en Honduras también se han establecido toques de quedas, en Panamá se han establecido medidas restrictivas, Guatemala tiene todavía medidas restrictivas, pero de la magnitud que se tuvieron, si uno las compara, El Salvador ha sido de los países, si no el más, por lo menos el segundo país que ha tenido restricciones mucho más fuertes a la actividad económica. Ok, son las 9:01. Mensajes claves
precisos, concretos a la clase política y a la población, Ricardo? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Primero, a la clase política que pongan en cuarentena sus ambiciones de votos. En estos momentos, hoy más que nunca, se requiere una clase política que esté a la altura de los desafíos y a partir de las diferencias que se puedan tener, es fundamental acuerdos políticos de gran envergadura, poniendo en el centro a la población. A partir de ahí deben de diseñarse planes que tengan a la base elementos técnicos, es decir, evidencia científica que permita tomar las medidas más adecuadas. En términos del mensaje a la población, por un lado, es cuidarnos, ser muy responsables, tanto al ámbito individual como en el ámbito colectivo, particularmente con nuestras familias, pero sobre todo a exigir cada vez más transparencia en la información. No es poco lo que estamos jugándonos. Los datos lo que nos muestran es que la situación es muy crítica y que podernos recuperar de esta situación va a requerir de muchos años. Por lo tanto, la participación ciudadana activa es clave. Yo comprendo y entiendo que muchas veces cuando estamos hablando de esta parte económica puede ser muy álgida, muy difícil y quizás para algunos no sea muy atractiva, pero realmente en este tipo de aspectos es donde se está estableciendo cuál es el país que vamos a tener en los próximos años. Y esa definición del país requiere toda nuestra atención. Bueno, Ricardo, siempre agradecemos que nos pongas la fotografía del momento. No sé si para ti este ejercicio que ha hecho la Asamblea de consulta con diversos sectores de la población ha sido correcto o es simple y sencillamente que la Asamblea va a decir, es el viejo truco del tercero creíble, es decir, no, le preguntamos y los expertos dicen que no, o los expertos dicen que sí. Mira, hasta ahora el procedimiento ha sido el adecuado. Ojalá que hubiera llegado también el gobierno o representantes del gobierno y hubieran estado en todas las discusiones y se hubieran podido tener debates técnicos también, ¿no? Para poder tener mayor certeza sobre lo que se estaba discutiendo. Ahora, el resultado va a depender de lo que se apruebe, ¿no? Porque como tú dices, tú también se corre el riesgo en estos momentos de que simplemente se utilice todo esto para luego aprobar lo que la Asamblea Legislativa quiere, pero el procedimiento como tal es lo que deberíamos de normalizar, ¿no? Donde se escuchan a los distintos sectores, donde los políticos comprenden que la parte técnica es clave, donde los distintos órganos del Estado trabajan de manera armónica y a partir de ahí se toman las mejores decisiones en beneficio de la población, particularmente de los grupos más vulnerables. Porque de no hacerlo de esta manera, y con esto cierro, la crisis y los costos de la crisis los van a pagar los grupos que han sido más perjudicados. ¿Qué es lo que siempre sucede, Ricardo? Que son los que siempre terminan pagando la factura. Exacto. Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, analista senior, nos ha... Así es, ¿verdad? Sí, economista senior, pero esos son detalles. Economista senior. Economista senior por la edad, pero se va y viene aquí en toda la región, Ricardo, y se la sabe de todas. Y esto del decrecimiento económico, decías, niveles de los 80s, 7 puntos porcentuales abajo, no hay que mirarlo solo como una cifra, ¿verdad? Porque de repente esa decadencia en ciertos sectores va a ser mayor, en ciertos sectores va a ser menor. Y volvemos a lo mismo. Va a incrementar, la gente más vulnerable está todavía más abajo de ese decrecimiento. Pues. Todo eso atrás de esas cifras hay personas. O sea, personas. Siempre atrás de cada cifra económica, de ese dato frío, hay personas. Y esa caída del 7.5% implica que miles de personas van a caer en situación de pobreza, que miles de personas no van a tener ingresos suficientes para comer, y eso debería de ser el mayor incentivo para tomar las decisiones más adecuadas. Bueno, nuevamente gracias, Ricardo. Agradecemos mucho tu tiempo y deberías publicar el enlace donde está ese informe, de verdad, porque sí, yo me metí rápidamente aquí al BCR, pero no hay un título, no sé a dónde te metiste en la página del BCR El Salvador para encontrar ese informe trimestral
de enero, febrero y marzo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ricardo. Ahorita lo pongo y los etiqueto. Gracias, Chulísimo. Ricardo. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Son ya las 9 de la mañana.